Vamos a presentar el análisis político con la siguiente presentación. ¿Lo tenemos o no? Ya. Análisis político. Gracias. En Expreso Biobío. Con el director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, que está en línea. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Loreto, Álvaro, muy buenos días. A usted, me imagino que ya que se trasnochó leyendo las 110 páginas, ¿no es cierto? 380 y tantas medidas que ha presentado la candidata al comando de Janet Jara, que me imagino tenía que cumplir algunas expectativas, digamos, y dejar satisfechos a un amplio arco que se ha presentado como la principal dificultad que tiene esta candidatura, Marco Moreno. Claro, porque tú lo decías al principio, Álvaro, estamos a 40 días de la elección, exactamente, ¿no es cierto? Y el comando de Janet Jara cerró su proceso programático con propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura, buscando despejar dudas de consistencia y profundidad. Recordemos que se le criticó en un primer momento, ¿no es cierto?, por este programa de las 8 páginas, ¿no es cierto?, que era el mismo que había utilizado en la campaña de primaria, que tenía muchas contradicciones, y ahora ella intenta cerrar esta discusión, ¿no?, las señales de, yo diría, de ordenamiento, pero inevitablemente se abren discusiones sobre el perfil ideológico de la oferta que se está presentando, más socialdemócrata o más estatista. El propio coordinador económico del comando, Luis Eduardo Escobar, lo enmarca como lo más parecido a la socialdemocracia, dijo en una entrevista, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera busca instalar esa idea en esta propuesta programática. Por supuesto que a algunos socios no les han gustado algunos aspectos de lo programático. Por ejemplo, se incluyó el tema del aborto, había dudas respecto de instalarlo, y evidentemente la democracia cristiana salió el fin de semana a hacer, ¿no es cierto?, digamos, téngase presente respecto de que no comparten la idea, ¿no es cierto?, más allá de lo que hoy día existe, que es el aborto en las 3 causales, ¿no? Por lo tanto, Janet Jara trató o está intentando un orden interno con algo de ruido que todavía, ¿no es cierto?, generan estas discrepancias que existen en relación, ¿no es cierto?, por ejemplo, al tema del aborto, ¿no? Y por lo tanto, el anexo, como se le conoce, ¿no es cierto?, busca cerrar el qué de Jara, pero el quién y el para quién siguen todavía en un ajuste fino que probablemente vamos a conocer, especialmente en los debates, ¿no es cierto?, en las entrevistas que están realizando los candidatos en distintos medios de comunicación. Claro, justamente cuando se publica o se da a conocer este programa, que tú bien lo decías, ¿no?, con todo este contexto también bien polémico, es cuando se hacen algunas definiciones que estaban todavía al aire, ¿no?, por así decirlo, en las semanas previas. Por lo tanto ya se apunta a ciertas medidas y, como tú bien dices, hay sectores ahí de la misma coalición que pueden empezar ahí a saltar por algunas definiciones. Vamos a seguir conversándola, Marco, danos por favor unos segundos porque nos tenemos que ir de inmediato a la información del momento. Hablábamos justamente con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, a propósito, preliminarmente, ¿no es cierto?, de la presentación de este denominado anexo de programa por parte del comando de Janet Jara. Marco, ¿te interrumpimos en alguna idea o usted había finalizado preliminarmente su análisis? Sí, totalmente. Usted está hablando como un funcionario de la PDI. Había terminado preliminarmente sí, preliminarmente. Efectivamente. Es que así se pone la campaña también, porque para la precisión de ideas, ¿no es cierto?, por lo que cuesta instalar precisión en las ideas que se presentan como slogan, ¿no? A grosso modo, lo que le ha costado a algunos candidatos, de hecho, presentar grandes ideas y a la hora de la precisión se complican. Por ejemplo, lo del recorte, desconozco si en este caso habrá, por ejemplo, alguna propuesta en ese sentido, no con el recorte, pero sí con algo que caracteriza a esta candidatura, que es la de la mayor recaudación. Sí, efectivamente, el presupuesto 2026, ¿no?, que todos los años enfrenta al oficialismo y la oposición, este año tiene un elemento en particular, ¿no es cierto?, porque está en plena disputa presidencial y vemos cómo se pasa de lo técnico a la política, ¿no es cierto?, el recorte, esto que cómo van a recortar 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en 18 meses, es lo que se ha convertido en lo que se conoce como un clivaje electoral, o sea, como una disputa electoral, ¿no? En la oposición, el comando de Kast ha evitado precisar el detalle del recorte fiscal y acusa al gobierno, ¿no es cierto?, de que podría amarrar recursos
para favorecer, ¿no es cierto?, a la gestión de quien será expresidente de la República a partir del 11 de marzo. Entonces, de alguna manera, esta discusión del recorte es bien interesante. Lo que tú decías, Álvaro, tiene que ver con la discusión programática que el candidato José Antonio Kast le está haciendo un poco el quite, ¿no? No ha dicho con mucha claridad cómo se van a recortar estos 6.000 millones de dólares. Recordemos que el propio comando de Evelyn Matei, la candidata Evelyn Matei, ha dicho que técnicamente eso no es posible. Que lo diga el gobierno no es muy novedoso, pero que lo diga, ¿no es cierto?, la parte de la oposición es bien interesante. Y esto tiene que ver con la dificultad, Álvaro, Loreto, que está mostrando el candidato José Antonio Kast de querer enfrentar este tipo de cuestionamiento, ¿no? Se ha instalado la idea de que le está rehuyendo los debates. Vamos a ver si asiste. Entre otros, ¿no es cierto?, no se subió al auto de Pedro Carcuro, que digamos era una entrevista más bien, ¿no es cierto?, sobre la trayectoria personal, la vida personal de los candidatos. No participó de esa instancia. Se dice que tendría algunas dificultades para asistir al programa de Megavisión, donde Tomás Mochati, ¿no es cierto?, es entrevistador allí y tendría algunas dudas de querer enfrentar esa entrevista incisiva que podría hacerle Tomás. Lo mismo también el programa de televisión nacional, Candidato Te Llegó la Hora, porque evidentemente la performance de José Antonio Kast en este tipo de espacio no siempre es satisfactoria, ¿no? Genera dudas, instala ambigüedades, genera crítica, ¿no? Y en un momento en que su candidatura habría tocado techo, al igual que la de Janet Jara, en el sentido que llegaron a sus bases de apoyo electoral dura, ¿no es cierto?, tienen que ahora abrirse a otros públicos, a otras audiencias, es donde saltan las alarmas respecto de cómo enfrentar los varios debates que vienen por delante, el de Archie, el de Anatel, lo que están haciendo los canales de televisión y otros espacios gremiales donde van a tener que comparecer también los candidatos, cosa que les va a permitir mostrar justamente o dar las explicaciones, como decíamos ahora, respecto de cómo se van a recortar los 6.000 millones de dólares que él anunció en 18 meses, más allá del tuit que colocó el propio Kast respondiendo al presidente de la República, que sería recortando la plata de los operadores políticos, de los pitutos, que bueno, sí, que bueno que sea así, pero no llega a los 6.000 millones de dólares, Loreto, tú lo sabes muy bien, bajo ninguna circunstancia. Sí, bueno, lo han dicho todos también, pero a propósito de lo que tú decías, de hecho, en el debate televisado donde estuvieron todos los candidatos, no fue muy bien evaluada la participación también de José Antonio Kast, y ahí tiene sentido, ¿no?, de que se quiera proteger, entre comillas. Ahora, yo no sé cómo va a resultar eso, si a la opinión pública, si al votante le afecta o le impacta que un candidato no se exponga a estos programas o a otro tipo, o responder, porque, y me acordaba, no habíamos hablado contigo después de la cadena nacional a propósito de la intervención o lo que dijo el presidente Gabriel Boric con respecto al candidato, sin mencionarlo, pero evidentemente hablaba de él. Y hay algunos quienes que están postulando incluso de que estarían casi que descartando la candidatura o el éxito, ¿no?, de Janet Jara, y pensando ya en futuros gobiernos de Gabriel Boric, en este caso, por ejemplo, para que quede Kast ahora y luego Gabriel Boric. Hay unas jugadas bien, bueno, que todo puede ser, ¿no? Proyectando a años después. Acá en nuestro país dura 4 años, no es tanto. Entonces, para empezar a proyectar, considerando quizás en algún sector que la candidata Jara sí, aunque gane todo, al menos en las encuestas, ¿no?, la primera vuelta, pero para conseguir un triunfo en la segunda vuelta se ve más complicado. Claro, eso es lo que se llama técnicamente una disputa de relatos, ¿no es cierto?, en el sentido de que para desviar un poco la atención respecto a este tema del recorte de los 6.000 millones de dólares, cómo lo van a hacer, ¿no es cierto?, instalan comunicacionalmente una discusión que tiene poco asidero, diría yo, desde el punto de vista empírico de la realidad, ¿no es cierto?, esto de pensar que el presidente Gabriel Boric está haciendo prácticamente una operación, ¿no es cierto?, para que en realidad él tenga más posibilidades de volver a la moneda en 4 años más. Es más bien fruto de quizás, ¿no es cierto?, qué momento que pueden tener las personas que lo han planteado. Es legítimo que lo digan, pero evidentemente no tiene ninguna consistencia respecto a la realidad. Lo que sí es consistente es que efectivamente estamos observando, ¿no es cierto?, así lo muestran las encuestas que conocimos el fin de semana, que los candidatos están en las mismas posiciones, como decía Jara y Kast, estancados en sus posiciones, porque yo creo que están tocando techo respecto de su base electoral. Ellos tienen que crecer
hacia otros públicos. Recordemos que hoy día la mitad de los electores, 6 millones por lo menos, ¿no es cierto?, son estos electores obligados, ¿no? Agreguémosle gente que busca la moderación, que busca la gradualidad, hacia esos públicos tienen que llegar. Y por eso que si bien es cierto, Janet Jara no tiene dificultad en su sector político porque es la candidata de todo el oficialismo, la oposición está fragmentada. José Antonio Kast no ha logrado instalarse como el candidato de toda la oposición. Está en segundo lugar, sí, pero no logra, ¿no es cierto?, que los otros candidatos sigan teniendo, ¿no es cierto?, cierta adhesión. Tiene apoyo todavía Belén Matei, tiene apoyo Johannes Kaiser, tiene intención de voto Franco Parisi, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no vemos que haya unidad sobre el candidato más competitivo, que según las encuestas sería José Antonio Kast, que está en la segunda posición, y eso entonces hace instalar algunas dudas respecto a la segunda vuelta, que es una elección totalmente distinta, ¿no? Sí. Hoy día los candidatos no son dueños de los votos, y por lo tanto sumar los votos de la oposición para decir que en segunda vuelta podría ganar el candidato de la oposición si sumáramos todos los votos es algo que no es posible hacer porque hoy día no hay lealtades con los votantes, con los candidatos. Bien, Marco, vamos a ver las reacciones entonces al proyecto de Janet Jara presentado en las últimas horas. Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Como siempre, Marco, muchas gracias. Muy buena semana. Buena semana, Marco. Buena semana. Que estén bien.